gustan, se ponen de pie, como ustedes se sientan mejor. Señor, en esta mañana, Señor, le damos gracias por este día que nos ha dado, Señor. Le damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de seguir aprendiendo, Señor, acerca de su palabra, de seguir aprendiendo acerca de su reino, Señor. En esta hora, Señor, le pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento, de poder, Señor, entender, Señor, las cosas que usted nos quiere enseñar, y también nos dé la capacidad, Señor, para ponerla por obra, Señor. Le damos gracias en esta hora, Señor, y queremos recibir de usted, Señor, su palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que está acá, bendiga a cada uno de los que vienen en camino, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se acuerdan? La semana pasada comenzamos una nueva unidad que se llama El Principio, ¿cierto? Y nuestro... Entonces, se llama El Principio y nuestro hermano Enrique nos dio la introducción, ¿cierto? Bien. Ya hoy día ya nos vamos a empezar a meter más de lleno en la unidad. Y la clase de hoy corresponde a, hermanos, si puede, Dios es mi creador. Esa es la unidad ese es el tema que vamos a ver hoy día. Y le voy a invitar a que abra la Biblia y la mantenga abierta solamente en Génesis, capítulo 1. Vamos a ver solamente Génesis, capítulo 1. Y el texto bíblico, se lo voy a decir al tiro, se encuentra en Hebreos 11:3. Ese va a ser el texto bíblico de hoy día. Entonces, en esas dos partes nos vamos a ver, Génesis 1 y el texto bíblico está en Hebreos 11:3. Bien. No traje papelito, así que si alguien se quiere animar a leer algún versículo, levanta la mano si es que está el micrófono por ahí, o si no, yo me acerco y lo leemos, ¿ya? Vamos a leer solamente ahora, en este momento, el versículo 1 del capítulo 1. ¿Alguien se anima? Ahí está. Amén. ¿Lo escucharon? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, este versículo nos enseña dos cosas. La primera es que el universo tuvo un principio. De hecho, hasta hace 100 años atrás más o menos se creía que el universo o el cosmos era estable, o sea, no tenía ni principio y no iba a tener un final. O sea, la gran mayoría de los científicos seculares creía que el universo siempre estuvo. Eso recién hace 100 años atrás. O sea, hace 100 años atrás se creía eso. Y hace 100 años atrás obviamente se descubrió que el universo sí tuvo un principio, ¿ya? De hecho, la Biblia lo decía hace 6.000 años atrás, cuando Dios se lo reveló a Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí le dio el puntapié inicial al universo. ¿Y qué fue lo que creó lo que nos relata Génesis? Creó el tiempo, el espacio y la materia. A lo mejor va a ser muy, muy lógico lo que voy a decir, pero la Biblia dice que en el principio, eso lo creó Dios. Significa que antes de que no existiera nada, el único que estaba era Dios, ¿cierto? Y Él creó el tiempo, el espacio y la materia. Ahora, ¿por qué es importante retener esto? Porque vemos primero ahí la eternidad de Dios, ¿cierto? Y vemos que Él hizo todo esto. Y como Él lo hizo, Él está por fuera de todo esto. Él no se maneja en el tiempo que nosotros nos manejamos.
ni se maneja en el espacio, ni tampoco en materia. Él está por encima de todo esto. Si yo puedo entender que Dios está por encima de todo esto y tomo conciencia de eso, mi oración hacia Él va a ser de manera diferente. Porque no me voy a referir a una deidad inventada por el hombre. No me voy a dirigir a Él como igual a igual. Va a haber un respeto, ¿cierto? Y voy a saber que le voy a estar orando a aquel que en su voluntad me hizo su hijo y que está por encima de todo esto. Significa que está por encima de tus problemas, que está por encima de tus angustias, que está por encima de toda situación que puedas estar viviendo. Y cuando nosotros nos inclinamos a orar a Él con reverencia, le estamos orando a alguien que está por encima de todo y que puedo tener esperanza y confianza en que Él me puede responder y sacar de esa situación. Qué maravilloso eso, ¿cierto? De saber que aquel que nos creó tiene y quiere tener comunión con nosotros. Eso es genial. El versículo 2, si alguien se anima. Amén, hermana. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Este versículo también muestra tres cosas. Dios había creado todo, pero el versículo 2 nos muestra que en algún momento de este tiempo que Dios había creado, estaba desordenada y estaba vacía. Y aparte de eso, las tinieblas cubrían todo. Y también nos habla de que el Espíritu de Dios se movía en medio de todo esto. Me quiero hacer una pregunta antes de seguir, si alguien se anima a contestar. Antes de que conocieras a Cristo, antes de que alguien te presentara a Cristo, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo te sentías? No, y ojalá no se concentren mucho en si tenía esto o no lo tenía, sino que simplemente cómo tú, como persona, te sentías antes de conocer a Cristo. Mi vida era desordenada y oscura. ¿Alguien más? Listo, miren. Voy a contar una pequeña cosita que a mí me pasó cuando, por ahí por los años 90, 92, 93 más o menos. Allá en Casablanca hay una zona rural que se llama Carpintero. Yo generalmente iba para allá los fines de semana o los veranos a ver a unos primos, a un tío que tenía allá. Me acuerdo que en esa oportunidad mi mamá también fue, era verano, y veníamos de la casa de la abuela de los chiquillos, de mis primos. Y yo venía en mi volá, yo cabro chico, pensando en mi volá, toda la cuestión, en la noche. Y de repente me llamó la atención la conversación que mi mamá y mis primos traían. Mis primos eran más grandes, sí. Yo era el cabro chico que iba ahí. Y de repente le escuché a mi mamá decir que ella le tenía miedo a la muerte. Y eso como que me llamó la atención. Y yo, ¿qué onda? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y empecé a ponerle atención a lo que estaba diciendo mi mamá. Y mis primos creo que le preguntaron, ¿y por qué tía le tiene miedo a la muerte? Es que tengo miedo que me den por muerta y en realidad esté viva y despierte en el ataúd. Eso es lo que logré escuchar. Como era cabro chico, no era consciente yo de que yo me iba a morir. Yo todavía no tenía la conciencia de que me iba a morir. Y eso que escuché me dejó para adentro porque dije yo, lo primero, estábamos en la noche, había un cielo despejadito, las estrellas se veían maravillosas. Y miré para el cielo, miraba los árboles, miraba el bosque que había detrás de la casa de mis primos, miré para todos lados y dije yo, un día me tengo que morir. Como cabro chico, ¿me entienden? No, me tengo que morir un día. Y dije, ¿pero cómo? Dije yo, si tengo tantos lugares por conocer, tengo tantas personas que conocer. La vida como cabro chico, es súper linda, decía yo. Y me tengo que morir. Y miraba al cielo buscando una respuesta. Miraba por todo lo que yo estaba en ese momento mirando, buscando una respuesta en el sentido de que me dijeran, ¿por qué me dieron la vida si me la van a quitar?
y no encontraba respuesta. No le preguntaba a mi mamá porque éramos iguales y no encontraba respuesta. De hecho, a la única conclusión que llegué en ese momento fue, para mí, que la vida era una tortura. Que los que estaban detrás de todo esto, porque miraba al cielo como tratando de mirar más allá del cielo, para buscar una respuesta, y decía, no, esto es una tortura, es una burla. ¿Cómo me van a dar algo? Lo voy a disfrutar y después me lo van a quitar. Entonces, prácticamente nuestra vida antes de conocer a Cristo era como eso. Había un desorden y había un vacío. Y había tinieblas porque no encontrábamos respuesta. No encontrábamos propósito. Pero lo bueno de todo esto es que el versículo dice que el Espíritu de Dios se movía en medio de todo ese desorden y en medio de todo ese vacío. ¿Cierto? Versículos 3, por favor, si lo pueden. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nótese que el versículo 1 no nos dice cómo Dios creó. Solamente nos está diciendo que en el principio Dios creó estas tres cosas. Pero el versículo 3 nos muestra cómo Dios creó las cosas. Y fue con el poder de su palabra. ¿Cierto? Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Su palabra fue la que trajo lo que no era a ser. Y miren el orden. O sea, todo el Génesis 1, que algunos piensan que es como un cuento de hadas, tiene una lógica espectacular. Lo primero que hace en medio de toda la oscuridad, en medio de todo el desorden y la vaciedad, lo primero que hace es la luz. Imagínese usted entrar a la pieza, no sé, de su hijo. O generalmente los maestros siempre son desordenados para trabajar. ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que va a hacer hoy? No puedo trabajar aquí en esta situación. Lo primero que empiezo a hacer es ordenar para poder moverme. Imagínense todo eso, que no hubiese luz como nos pasó hace unos días atrás. Entonces, lo primero que Dios hace es hacer la luz para mirar qué tan desordenado estaba. Yo sé, y quiero que entendamos esto, no lo hace porque Dios no pueda ver, si a Dios le es lo mismo la oscuridad o la luz, le es lo mismo para Él. Pero nos está mostrando un ejemplo para nosotros de cómo nosotros tenemos que actuar en medio de nuestra vida. Y lo primero que nos hace Él, oye, vean lo que está pasando a tu alrededor, para que puedas analizar cómo lo puedes hacer, para que puedas empezar a ordenar tu vida. Y Él hace la luz. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba acá en la tierra? Él dijo, disculpen hermano, denme un segundo. Él dijo en Juan, capítulo 8, versículo 12, dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando la primera vez que a ti te hablaron de Cristo, la primera vez que a mí me hablaron de Cristo, nos hablaron por medio de su palabra. Lo mismo que dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y la palabra de Dios vino y trajo luz a nuestra vida. Lo primero que Dios hace es hablarnos para traer claridad, propósito y entendimiento de dónde estamos parados. Qué maravilloso es poder ver un contraste entre la creación de Dios y las cosas que nos pasan a nosotros. Donde había desorden, donde había vacío, donde había tinieblas, Dios habla para traer luz, para traer orden. ¿Cómo? Dígalo nomás. Y la luz es su Hijo. Eso es así. De hecho, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí en Génesis, estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuar. Lo mismo que hoy. La eternidad, Dios, nuestro Dios que es eterno,
nos creó y nos bendice, nos ayuda por su propia voluntad. A Él nadie lo apunta con un arma diciéndole, ayúdale, ayúdale, ayúdale. No, Él lo hace porque Él quiere. Eso es lo maravilloso de esto. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Miren, ahí marqué dice, y vio Dios que la luz era buena. Eso lo marqué para que lo tengan presente, pero no lo vamos a ver ahora porque me pidieron que esta clase la dividiera en dos, ¿ya? La próxima semana vamos a ver esa marca, pero recuerden eso. El siguiente versículo, hermano. 6, dice, ¿alguien lo quiere leer? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hasta el 8, hermana, por favor. Ay. E hizo Dios la expansión y separó las aguas y estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Una vez que el Señor ya hizo la luz para poder, digamos, dimensionar, hablando hacia nosotros ya, no hacia Dios, porque como les dije, Dios lo ve todo. Dios podía haber hecho así y podía haber ordenado todo, pero en milésima de segundo y haberlo hecho de una. Pero Él nos muestra con esto su carácter, que Él es un Dios ordenado. Y es nuestro Dios es ordenado y tiene una lógica para trabajar, ¿cierto? Lo primero que hace es la luz y dimensiona todo lo que está. Luego que dimensiona todo como está, recuerden que esta tierra estaba llena completamente de agua, era un desorden, un caos total. Y una vez que ya ve la luz, empieza a separar lo que es los cielos de las aguas, ¿cierto? Dice, y sepárense la expansión de las aguas que está por debajo de las aguas, y a la expansión llama cielos. Pero nótense, ¿qué es lo que dice? Cuando separa los cielos, cuando separa las aguas, en los cielos no había nada todavía. En las aguas tampoco había nada. Hay otra condición que nos muestra acá el versículo, que se encontraba la tierra, aparte de estar vacía y desordenada, estaba muerta. Porque en los mares no había absolutamente nada, era una agua que había, pero estaba muerta, no producía vida. El siguiente, por favor, hermano. ¿Alguien se anima a leer este? Aquí está el micrófono. Perdón. Hermano Jorge, permiso. ¿Quién lo va a leer? Es que Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Hasta ahí? Bien, cuando yo estaba, digamos, estudiando esto y tratando de preguntarle a Dios cómo lo iba a plantear, porque me imagino que esto no es algo nuevo, ¿cierto? Esto es algo que sabemos. Entonces, de alguna manera le preguntaba a Dios cómo puedo plantear esto, y el Señor me dijo, mira, plantéalo así, y después digo, ¿cómo lo puedo explicar para que se pueda entender? Entonces me dijo, mira, de alguna manera el Señor puso tú trabajas en construcción, de repente cuando vas a hacer un trabajo, necesitas despejar el lugar.
y todo lo que tú vas a sacar de ese lugar lo amontonamos en un lugar que prácticamente viene a llegar a ser escombro. Y me imagino que generalmente casi todos en algún momento sacamos algo y lo necesitamos botar. Y está ocupando espacio, ¿cierto? Y no es muy bueno a nuestra vista. Pucha, me gustaría ya luego deshacerme de eso. Pero no es fácil deshacerse de los escombros. Entonces yo miraba esto como un escombro que estaba ahí, muerto y ocupando espacio. Pero el Señor no lo miró así. El Señor no miró esto como un escombro o algo que estaba ocupando espacio. Eso es lo maravilloso de esto. Eso es lo genial de Dios. Cuando yo conocía al Señor, una de las cosas que yo le decía era: Señor, yo te doy gracias porque tú no eres como yo, tú no eres como nosotros los humanos, porque nuestra actitud es, si algo pasa o alguien me hace algo, yo corto de raíz. Ya no, si es muy grave, no hay segunda oportunidad. Pero tú, Señor, no eres así. Tú miras mi bajeza, como dice el salmista, tú miras todo lo que está dentro de mí y me amas a pesar de lo que soy. Y tienes aún el amor y la voluntad para cambiarme y tratar de cambiarme, y me buscas. Entonces miraba todo este desorden como ese escombro que nosotros nos queremos deshacer, pero Dios no se quiere deshacer. Dios no se quiere deshacer de mí. Dios no se quiere deshacer de ti. Dios quiere hacer algo. Dios quiere bendecir nuestra vida. Que eso es lo más maravilloso de poder en algún momento habernos encontrado podríamos tener quizás un montón de cosas, pero estar desordenado, vacío y en tinieblas en nuestro interior. Y saber, en ese momento no, pero cuando se nos presentó Cristo, saber que alguien siempre estuvo presente mirándonos, quería hacer algo en medio de nuestras vidas y ordenar todo eso para limpiarnos, ¿cierto? Cuando yo no le encontraba propósito a esta vida, cuando yo miraba buscando una respuesta, yo le decía al Señor, yo trataba de buscar a alguien que me respondiera y no le encontraba respuesta ni sentido a la vida. Cuando vine a Cristo, ese vacío se llenó. De hecho, yo quería estar, gracias hermana, yo quería pasar metido en la iglesia, en el templo donde estaba. Yo decía, hay algo acá que me llena, hay algo acá que y obviamente no eran las personas, yo podía ver que no eran las personas, pero había algo ahí que a mí me hacía sentir vivo, ya no como en la situación que yo venía, sin propósito. Encontré que de hecho era tan fuerte lo que sentía, que yo podía sacarme todas mis caretas y mostrarme tal cual yo era sin recibir quizá alguna burla o algún bullying por la forma en que yo era. Me sentía vivo, me sentía lleno, pleno. Yo quería estar metido ahí. Y eso yo no lo sabía antes. Y cuando yo empecé a crecer y a madurar y a conocer la palabra y a conocer a Dios, me di cuenta que Dios siempre estuvo cuando yo no estaba. Y que siempre tenía la voluntad y el propósito de cambiar y transformar y darle el propósito a mi vida. Hay 3 preguntas en la filosofía que hasta el día de hoy no se halla respuesta. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Pero la Biblia nos dice desde un principio de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. La Biblia es el único libro que puede responder todas nuestras inquietudes. Es el único libro que nos puede guiar a toda la verdad y nos puede dar plenitud en medio de esa vaciedad en la que en un momento nos encontrábamos.
Yo leía esto, yo decía, esto se parece mucho a la vida del cristiano, antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Y también decía, se parece mucho a la visión, perdón, al mandato que recibió Jeremías. Ve y anda a la casa del alfarero. Y ve cómo trabaja y cómo se le desordena todo el material que se le está haciendo y lo vuelve y lo rompe y lo vuelve a hacer. Así es Dios. Es un Dios que nos da la oportunidad de iniciar. Sus misericordias dice que se renuevan cada mañana. Yo cuando empecé a estudiar esto, porque lo había estudiado muchas veces, pero nunca lo había visto así como lo estoy viendo ahora. La tierra es como el cristiano, el antes y el después. ¿Y quién actúa en medio de eso? El Señor con su misericordia. Eso es maravilloso. Pero también tenemos que entender una cosa. La tierra no tenía una voluntad. Fue fácil para Dios decir y que las cosas se hicieran. Nosotros, en cambio, tenemos una voluntad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que permitirle al Señor que cada vez que Él quiera hacer algo, ok, Señor, en esta área mi vida no está funcionando bien. Tú me dices que por acá, pero yo me voy por acá. Ok, Señor, yo voy hoy, por lo menos hoy en la mañana, cuando yo estudiaba esto, decía, Señor, hoy entiendo tu misericordia, entiendo tus propósitos y entiendo que todo lo que tú haces es bueno. Porque miren, y vio Dios que era bueno. Pero eso, como se lo dije, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, Dios hace la luz, ve cómo está todo desordenado y empieza a poner cada cosa en su lugar. Y a la vez que iba poniendo cada cosa en su lugar, no significa que le dio vida al tiro, sino que puso los cielos, puso el mar, y después le habló a la tierra, le dijo, descúbrase lo seco, ¿cierto? Y empezó a aparecer la tierra. No es que haya creado la tierra ahí, sino que dijo, descúbrase lo seco, y las aguas, júntense en un lugar, y a la tierra a lo seco le llamó tierra, y a las aguas, a la reunión de las aguas le llamó mares. Pero aún así que estaba ya ordenado, aún así había muerte. Porque los cielos no estaban llenos, el mar no estaba lleno, la tierra era una tierra infértil. Pero ya estaba ordenando lo que estaba desordenado. O sea, esto nos indica que el Señor se tomó su tiempo para ordenar la creación. Como les dije, Él podía haberlo hecho así, pero Él se tomó su tiempo. Me acuerdo yo la primera vez cuando yo empecé a trabajar en esto de la construcción y me de alguna manera quise ser independiente, llegué un día a la iglesia, un día jueves, me acuerdo, me senté en una silla y venía con toda esta cuestión en mi cabeza, de ya querer ser independiente, pero yo decía, pero no tengo nada, no tengo esto, no tengo absolutamente nada para trabajar en esto. Lo único que tengo es el martillo y cosas que eran manuales. Y ya me salió una peguita y lo primero que me compré fue un serrucho eléctrico y un ¿cómo se llama esto? Un rotamartillo. Y empezaron a salir peguitas. Después dije, voy a necesitar una camioneta para transportar la herramienta, voy a necesitar un trompo, voy a necesitar carretilla. Y estaba ahí en esa bola y el Señor me hace recordar de esta su creación. Y me dice, calma, me dijo. Si yo me tomé el tiempo para ordenar la creación, tienes que entender que hay un proceso. No es de la noche a la mañana. Y vive en ese proceso. No te adelantes ni te apures. Es como la palabra que dice, ¿por qué os afanéis por el día de mañana? Vayan paso a paso. Y esta palabra me trajo, mire, me acordé de eso. Me trajo paz. De que Dios, si se tomó el tiempo, con nosotros también se va a tomar el tiempo. No nos angustiemos, no nos desesperemos por los tiempos que Dios toma en nuestra vida. Y no hablo, hermanos, de ese cambio, solo en el cambio de nuestra transformación, sino que hablo de todas nuestras necesidades. En todas nuestras necesidades, ya sea la situación, hermano, que usted esté pasando, o la situación que yo estoy pasando, esperemos el tiempo de Dios.
Esperemos, confiemos en el tiempo de Dios. Descansemos en su palabra. Descansemos en su grandeza. Porque al final el Señor lo va a mirar y va a decir, vaya, era bueno. Y nosotros vamos a estar, en realidad era muy bueno, Señor. Esperar en ti es muy bueno. Es muy bueno. El siguiente, por favor, hermano. Bien, este lo voy a leer yo. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Lo siguiente que hizo Dios fue darle vida a lo que estaba muerto. ¿Cierto? Él miró la tierra y con su palabra dijo, ok, que la tierra sea fértil. Produzca pues la tierra hierba verde, árbol que dé su semilla, etcétera, etcétera. Lo que estaba muerto, Dios lo llamó a ser vida. Cuando un cristiano, una persona que no es cristiana, se convierte al Señor y llega en ese estado espiritual muerto, y viene la luz y viene una realidad diferente a la que conocíamos. O sea, ayer no tenía propósito en esta vida. Hoy entiendo que después de esto hay una eternidad con Dios. Hay un propósito. Nos dio luz y nos empezó a ordenar. Y luego empieza a desarrollarse en nosotros frutos. Estábamos muertos, ahora estamos en la luz. Y aparte de eso, empezamos a desarrollar frutos. Los frutos del Espíritu, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Esto yo lo estudiaba y decía, wow, esto es genial, esto es maravilloso. A Dios no se le escapa nada. O sea, yo no puedo ver ahora, si alguien me dice, no, es que el relato de Génesis es un cuento de hadas, no, viejo, no puedo mirar esto como un relato de hadas, como un cuento. Realmente hay lógica en la forma en que Dios ordenó. Luz, orden. Y miren el orden que lo hizo. No nos hizo a nosotros primero, porque no teníamos lugar donde estar. Nos hubiésemos ahogado, sin aire, en las tinieblas. No hizo los animales antes de ordenar los cielos, antes de descubrir la tierra, antes de reunir los mares. Lo hizo todo de tal cual era. Es como cuando yo construyo una casa, no empiezo por el techo, porque no tengo dónde sostener el techo. Empiezo de abajo hacia arriba. Y Dios lo hizo así. O sea, la lógica, el orden que aparece en Génesis, no me pueden decir que es un cuento de hadas, mucho menos que esto se escribió hace más de 6.000 años atrás. O sea, los científicos hace 100 años atrás pensaban que el universo era eterno. ¿Y quién le dijo a Moisés que el universo tuvo un principio? El Señor. Otra cosa que nos enseña la Biblia es que es la autorrevelación de Dios a nuestras vidas para que nosotros no cometamos errores. Porque si estamos sin Dios, antes cuando estábamos sin Dios, ¿qué hacíamos? Adorábamos lo que la multitud me decía que adorara. Yo nací, ¿y cuál fue mi religión? La católica. De hecho, hice la primera comunión, hice todo lo que tenía que hacer referente a la Iglesia Católica, y aparte un día domingo dije, voy a levantarme temprano, voy a ir a la misa hoy día. Hice todo. Pero porque era generacional, venía de una cultura, de una costumbre, no lo sé. Pero cuando llegué a Cristo fue diferente. Fue diferente porque yo quería estar ahí. Fue diferente porque yo me sentía vivo. Fue diferente porque vi el cambio desde antes de haberlo conocido al cambio, y lo viví.
No es que fue un conocimiento cognitivo y dije, ya, ahora tengo que empezar a hacer esto. No, viví algo en mi interior. Dije, wow, me siento diferente, no sé qué será, pero me siento diferente. Y aquello que estaba muerto, vivió por su palabra. Hermano, necesitamos siempre ir a la palabra. Necesitamos siempre confiar en lo que el Señor nos está diciendo. Esperar lo que Él nos está diciendo. Y en todas las áreas, en todas nuestras áreas. Y tenemos que ser como la tierra. Sí, Señor, estoy dispuesto, aquí estoy. Hazlo. Hazlo. Me rindo, Señor, a ti. Ya he luchado tanto contigo en esta área, ahora me rindo, Señor. Transfórmame. Cámbiame. Renuévame. Fortaléceme, etcétera, hermano. La situación que usted esté pasando, Dios está presente. Dios está mirando, Dios está observando. Dios quiere actuar en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Y llamar a lo que estaba muerto, vivo. Y Él lo hace. Amén. El siguiente. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar así sobre la tierra, y fue así. La siguiente, hermano. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Siguiente. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Una más, hermano, por favor. Ahí está. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Miren, quiero detenerme acá porque hace un tiempo atrás vi un video en donde había un hermano hablando acerca de esto y sacó una buena enseñanza y la quiero compartir con ustedes. A mí me llegó muy profundamente. Dice, usando estos versículos, dice que cuando Dios creó a los pescados, llamó al mar y le dijo que produciera los pescados según su especie. Cuando produjo la hierba y los árboles, llamó a la tierra a que produjera eso. Y cuando nos creó a nosotros, se habló a sí mismo, hagamos al hombre. Entonces este hermano decía, fíjate, mira, el mar sin el pescado sigue siendo mar, pero el pescado sin el mar no es nada. Lo mismo con los árboles. El árbol, la tierra sin el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra no es nada. Lo mismo por nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Necesitamos y dependemos de Dios. ¿Saben? Hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Y esta es una ley que se aplica a todo. Esta ley dice que si yo tengo este celular, por ejemplo, acá, para que todos lo vean acá, y no hay una fuerza que se le aplique, siempre se va a estar ahí. Pero si el celular se desliza, tuvo que haber una fuerza que lo hizo, ¿cierto? Ya, esa es la ley de la causa y el efecto. Y es una ley que está en todo lugar. De hecho, si uno se
piensa en esto y dice, y empieza a mirar todo y empieza a buscar, ¿habrá alguna cosa que esté ahí que no haya sido causa de nada? Y uno empieza a decir, a ver, si miro los edificios, no, hay ingenieros, hay constructores detrás de todo eso. Si miro la fuerza de gravedad, no, hay una fuerza que está detrás de todo eso haciéndola funcionar. Y uno empieza a mirar todo eso y dice, no, pues en realidad no hay nada, no hay absolutamente nada que no dependa de algo. Esa ley que se descubrió, por supuesto, los científicos, que siempre estuvo ahí, la creó Dios. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas visibles, las que nosotros podemos ver, pero también creó las cosas invisibles, las que no podemos ver, pero sí podemos experimentar, por ejemplo, su efecto. Por ejemplo, la electricidad. Siempre estuvo ahí. Pero cuando se descubrió y se vio el tema de cómo se manejaba, ahora vemos su efecto. No vemos la electricidad, pero estamos viendo su efecto. Todo lo que Dios ha creado necesita de algo. Y todo este universo que está funcionando, ¿quién lo sustenta? Dios. ¿Con qué? Con su palabra. Si todo lo que está funcionando ahora sigue así y mañana va a seguir, es porque es solamente por la gracia y el poder de Dios. ¿Saben? Una vez un pastor me dijo, el único que puede decir hasta mañana si yo lo quiero, es Dios. El único que puede decir eso, hasta mañana si yo quiero, es Dios. Alguna vez no habíamos pensado a detener, se habían pensado a se habían detenido a pensar esto. Por ejemplo, mañana, ¿quién tiene planes para mañana? Aparte de ir a trabajar, o para la semana, y ya lo damos por hecho, ¿cierto? Es tan natural dar por hecho el plan de mañana, pero y ahora conocer esto, conocer que Dios tiene el control de todo esto, conocer que hay alguien, ¿cierto? Conocer que hay alguien que tiene el control de todo esto. Claro, el único que sabe si es mañana es Dios. ¿Y saben lo otro más maravilloso? Que ese Dios no es lejano. Está muy cerca de nosotros. Su Espíritu Santo está en medio de nuestras vidas, como se movía en medio de las tinieblas, en medio de las aguas. Hoy se mueve en nuestro interior para traer luz, para traer guía, para transformarnos, para decirnos por aquí sí, por acá no, para darnos vida, para producir fruto, para producir esperanza y mostrarnos hacia dónde vamos. Exacto, si Él quiere. Muy bien, hermana. Si hubiésemos dicho, si Él quiere, haremos tal cosa. Pero qué maravilloso es hoy tener la conciencia de que nuestro Dios tiene la voluntad de bendecirnos, de guiarnos, de fortalecernos, de ayudarnos. Y nosotros tenemos que ser como ese barro en manos del alfarero. Ok, Señor, transfórmame. Ok, Señor, guíame. Ok, Señor, moldéame a tu imagen. Renuévame. Necesitamos entender, yo necesito entender que necesito orar mañana en la mañana. Señor, voy a mi trabajo y ya es tanta la costumbre de ir a mi trabajo que se me olvida pedir que tú me ayudes aún en lo más mínimo. Que tú me des la sabiduría para actuar aún en lo más mínimo. Que tú me des la fortaleza, que tú me des la inteligencia para enfrentar cualquier situación que pueda suceder hoy día. Para no luchar con mi
temperamento, para no luchar con mi carne, para no de alguna manera no deshonrarte, sino que siempre estar agradándote. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros empezamos a profundizar y a conocer un poquito más acerca de Dios, tenemos una visión diferente hacia Él? Wow, Señor, yo sabía que eras poderoso, pero de la manera que lo estoy viendo ahora, es más real, Señor, te veo como más real, te veo como más presente. Señor, estás haciendo algo en mí y te veo de una manera diferente a como te veía hace media hora atrás. Acá está el versículo que se vino recién a la mesa. Permiso. Ya, la hermana no encontró el versículo. Dice, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Gracias, hermana. Claro, el yo-yo. El yo-yo. El yo siempre quiere salir, ¿cierto? Pero tenemos que ser como ese barro en manos del alfarero, para que Él provoque orden, propósito, vida, fruto. Y Él está muy cercano, ¿cierto? Amén. Entonces, como le iba contando lo de este hermano, siempre necesitamos depender de Dios. Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Siguiente versículo, hermano. ¿Alguien que lo quiere leer? ¿No? ¿Sí? Ah, ya la hermana. La hermana Isabel. Amén. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su origen, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ya, con este versículo termino. ¿Qué fue lo...? Bueno, esta pregunta le he hecho al principio, pero no la hice. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron, por ejemplo, en el colegio, enseñanza media, acerca de la creación, acerca del universo, de cómo se gestionó y cómo llegamos a ser Homo sapiens? La evolución, ¿cierto? De que una célula, un renacajo y de ahí hasta llegar a nosotros, y nosotros venimos del mono. Bien. Hubieron dos científicos, no me acuerdo exactamente la fecha ahora, pero hubieron dos científicos que descubrieron el ADN. El ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Cuando se descubrió el ADN, se descubrió que cada especie tiene su ADN y que no hay ningún ADN que puede pasar de ser, no sé, un burro a un caballo. Es imposible que el ADN en su información pueda evolucionar. Eso se descubrió hace un tiempo atrás. Cuando se descubrió eso, ¿saben lo que se vino abajo? La teoría de la evolución. Hasta ahí llegó la teoría de la evolución, porque se descubrió que cada cosa tenía su ADN y era imposible que se pudiera convertir en algo más, porque tiene unos parámetros que Dios puso. ¿Dónde? En Génesis, cuando dijo, produzca la tierra hierba verde, árbol que dé semilla, cuya semilla esté en él y produzca para lo que fue creado. Así también con los animales. Cada especie produzcase conforme a lo que fue
creado. Eso se descubrió hace, por ahí, por el año 1600 y algo, si es que no me equivoco. Puedo que me esté equivocando, no lo quiero asegurar. Fueron 2 hermanos, pero la Biblia ya lo decía. O sea, miren la soberbia, el orgullo del hombre de estar constantemente rechazando a Dios y tratar de buscar cosas en contra de Dios. Podemos ver entonces una parte en donde hay personas que se dejan moldear. Transfórmame, Señor. Y hay personas que quieren seguir viviendo en esta vaciedad, en este desorden y en las tinieblas, porque no quieren recibir la luz de Cristo. Vemos 2 realidades aquí en este mundo, pero gloria a Dios porque nosotros en algún momento aceptamos esa luz. Entonces, esta luz que nos llegó a nosotros, voy a aprovechar, también tenemos que compartirla. También tenemos que llevar este mensaje. Dios es real. Dios es real, Dios es vivo. O sea, no mires a los demás, tú me conoces, mírame cómo yo era antes y cómo soy ahora. Hay evidencias, hermanos. Hay evidencias. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiera comentar algo. Yo pienso de que el ser humano, nadie lo puede transformar sin solamente Dios. Porque dice, porque fulano de tal hizo esto y yo lo vi. No, eso no te transforma. Te transforma cuando tú estás a sus pies y Él te transforma. Te saca toda la mugre que tienes y te deja limpio. Así es. Amén. De hecho, cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a alguien, le digo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Le digo, mira, yo te estoy presentando algo, pero yo a ti no te voy a cambiar. Porque si yo pudiera cambiarte a ti, yo podría haber cambiado antes. Y yo no cambié solo. A mí me cambiaron. Y eso es lo que te estoy presentando a ti, que hay alguien que te quiere cambiar, hay alguien que te quiere ayudar. Hay alguien que te quiere dar propósito, hay alguien que te quiere mostrar la verdad. Pero yo no puedo hacer eso. Muy bien, hermano. Es Dios solamente el que transforma y cambia. Yo estaba acá, mientras que lo escuchaba, veía el aire que entraba a mis pulmones. Porque eso nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos el aire. ¿Ya? Son cosas invisibles. Pero al estar sentada acá y puedo ver cómo entra el aire en mis pulmones, es algo maravilloso poder respirar, que a veces uno lo da por hecho. Exacto. Que hoy día me levanté. Ayer me encontré con una señora que estaba al lado de un asiento y yo le dije, ¿está esperando una micro? No, me dijo, no puedo respirar. Le dije, ¿me permite orar por usted? Oré por ella y decía, pero tengo que cruzar para allá. Pero le decía, Dios tiene el control de su vida. Pero sabe una cosa, que Dios siempre tiene preparado algo para esas personas. Yo le dije a esa persona que marca la hora de los buses, usted la puede trasladar al otro lado, pero estaba sentado frente a Santa Isabel. Y ella tenía que cruzar al otro lado para tomar la micro para Peña Blanca, no sé a qué lado. Y andaba sola, una anciana con un tremendo carro. Entonces, ahí uno ve, uno mismo, que Dios siempre estuvo en nosotros, siempre puso a una persona para ayudarnos, para animarnos, que hay un Dios que está al cuidado de nosotros. Yo doy gracias a Dios por estar acá, porque cuando venía caminando, yo venía pensando en este texto, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio. Ya venía pensando en ese texto, no tenía idea de lo que se iba a predicar ahora, pero ya venía pensando, Señor, en el principio tú creaste los cielos y la tierra, y doy gracias a Dios porque puedo respirar. Amén. Amén, hermana. Amén. Puedo respirar. Amén. ¿Sabes lo maravilloso de haber experimentado la niñez? Porque Adán no la experimentó. Adán fue adulto al tiro. Lo maravilloso de haber experimentado la niñez es que disfrutábamos
la vida, ¿cierto? La disfrutábamos. No habían preocupaciones. No estoy diciendo que es mejor ser niño, no. Lo que estoy diciendo es la actitud que teníamos. Disfrutábamos ser niños. Pero hoy dejamos que en nuestro corazón nos invadan un montón de cosas que a lo mejor no tienen la importancia que nosotros le damos. Y por eso no disfrutamos. En cambio, el niño no tiene preocupaciones, vive y disfruta. Hoy, por supuesto, tenemos responsabilidades, pero a lo mejor nos encaletamos en otras cosas que a lo mejor no tienen la importancia como para decir, no, yo quiero vivir. Yo quiero vivir con Dios, quiero ser feliz. Pero ahí estamos. Si no tienes esto, no eres feliz, ¿cierto? Si no eres acá, no eres feliz. Dígame, hermano. Hermano, yo quiero acotar algo también. Yo cuando no conocía al Señor, yo tenía una hermana que tenía una Biblia en la casa. Yo estaba recién separada. Y llegué al dormitorio, leí la Biblia y leí solamente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Al tiempo después yo acepté al Señor. Pero ya había leído esa palabra, en el principio. Y bueno, doy gracias al Señor por eso. Amén. Dios siempre nos está hablando, hermana. De hecho, para no ser tan yo, pero quiero terminar diciendo lo mismo que dice el pastor Carlos. Dios tiene el control de todo. Y así nos ha mostrado en esta mañana. Dios tiene el control de todas las cosas. Hermana. Lo que estábamos hablando en el principio, yo quiero acotar a algo, dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto simboliza en que Dios ya estaba antes de la fundación de la tierra. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque dice, y el Espíritu de Dios, porque Él era un Espíritu, ya existía antes y tomó la determinación de formar, de crear la tierra. Entonces quiero decirle que a Dios, ¿quién lo creó? Nadie. Él ya existía antes y tomó esa determinación por amor a la humanidad. Amén. Eso es lo más maravilloso, hermano. Lo más genial. Claro, nosotros con nuestra mente no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios. Es muy limitada nuestra mente para poder ver su grandeza. Pero lo que alcanzamos a ver de Él, yo le digo, Señor, yo no puedo creer que, aparte de que tú nos creaste, tú de alguna manera viniste a esta dimensión, a esta realidad, y te sujetaste a esta realidad, al tiempo, al espacio. Te sujetaste a eso. Y quisiste ser como uno de nosotros. O sea, la humildad del Señor, la misericordia, el amor que el Señor tiene, y no solamente que lo dice, sino que lo demostró, es maravilloso. Es como para decir, Señor, hermana. Que con lo que te está hablando sobre el tema de la luz, hace una semana atrás tuvimos un ejemplo muy claro cuando se cortó la luz y quedó el caos, porque realmente fue un caos, el tema del tráfico, de todas las cosas. Entonces, es como llevar un poco a decir, oye, sin la luz no funcionamos, sin Dios no funcionamos. Claro. Qué dependiente, miren qué dependientes somos de la... De hecho, nos quedamos sin luz en Casablanca, yo vivo en departamento, si no tengo luz, no tengo agua. Así que yo me quedé sin luz y sin agua, entonces me tuve que ir para donde mi mamá a bañarme yo ese día, llevar las cosas para allá, después decirle a mi viejita que me diera agua. Al final llegó la luz como a las 2 de la noche, creo. Perdón, a las 2 de la madrugada. Y llega la luz y al otro día despierto y ahí el living lleno de agua. Hermanos, entonces ya con esto terminaba. El Señor tiene el control de todas las cosas y en esta mañana nos ha enseñado eso.
Confiemos en Él. Amén. El versículo. Perdón, la ofrenda. La hora. Perdón. Hermana, ¿me puede ayudar con la ofrenda? Hermana, ¿me puede ayudar con la ofrenda? La hora. ¿Qué hago con el versículo bíblico? No, pues sí, yo lo digo. Ya. Amado Dios Todopoderoso, queremos ofrendar en esta mañana de lo que usted nos ha dado. Queremos, Señor, que usted también bendiga a aquellos que